Aleluya, gloria a Dios. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un gozo estar nuevamente para compartir la palabra del Señor, que siempre es para la corrección de nuestras vidas y para que tengamos claro de que por medio de la palabra nos disciplina y nos lleva hacia el camino de la vida eterna para todos. Voy a leer en el Evangelio del Evangelista Marcos, en el capítulo 5, del 1 en adelante, hasta donde diga el Espíritu. Y dice de esta manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. El título: el endemoniado Gadareno. Se le tituló. Voy a orar en esta hora. Padre, en esta hora de la mañana, yo te vengo suplicando, Señor, que seas tú el que pongas la iluminación y la revelación en mí. Yo como hombre no puedo hacer nada, pero necesito de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu. Señor, glorifíquese, y que esta palabra sea de bendición para todos, no solo para unos, sino que para todos, y que se den cuenta de lo que tú hablas en tu palabra. Señor amado, te lo suplico, y vengo cancelando todo mover de las tinieblas, todo demonio, sean cancelados y lanzados al abismo con la autoridad que me has delegado. En esta hora cancelo todo espíritu malo de las tinieblas. En esta hora sean cancelados, lanzados al abismo. En el nombre de Jesús, así es y así será. Amén. Pues aquí dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando saltó él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Hermanos y amigos, estoy consciente de que hay un mundo físico y un mundo espiritual. Aquí me da a entender el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que debemos de ser diligentes en nuestras vidas. ¿Por qué les digo que debemos de ser diligentes? Porque muchas veces nosotros ignoramos la vida espiritual, que es más real que la que vemos en la carne, naturalmente. Aquí habla de un endemoniado
en la región de los Gadarenos. Es una región, un pueblo, se le puede decir, un lugar específico de solo Gadarenos. Y vino este hombre, y dice la palabra que no lo podían detener, no lo podían sujetar, hasta las cadenas reventaban, o sea que lo amarraban, para que se quedara en un cierto lugar, alejado de la sociedad, mas no podía. Mas este Gadareno, un día, dice la palabra, que un día vino el maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Y dice de esta manera la palabra, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, nadie. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía? ¿Por qué le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo? Nos damos cuenta que nadie, absolutamente nadie conocía a nuestro Señor cuando llegó a esa región. Pero déjame decirte que los espíritus conocen al Espíritu de Dios o al Maestro, quiénes son de Dios y quiénes son del maligno. Quizás tú no te preocupas en tu vida espiritual. Quizás tu hermano dudas en esa vida espiritual. Pero como dice Pablo en Efesios 6:10, si no me equivoco, en donde dice de esta manera, así dice 6:10, 6:9, perdón, y dice: y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá. Y vosotros no tenemos luchas, porque no tenemos lucha, dice el 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero aquí dice esta partecita que dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No te está diciendo que lo hagas así naturalmente. Quizás tú puedes orar, pero si no estás conectado en el Espíritu. Es muy importante entender la vida espiritual, que es tan real que muchos lo ignoramos. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sin hacer nada? Son ataques del diablo. Son ataques espirituales para ustedes, hermanos, que han aceptado a Cristo. Pero ustedes no entienden de esa manera, porque no se preocupan en lo espiritual, sino que solamente se ponen en el plan de que voy a ir a la iglesia y ya está. No se trata de ir solamente a la iglesia y decir que ya estoy salvo, no. Lo que se trata es de una intimidad en el Espíritu. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús dice de esta manera. De esta manera le dijo al demonio que estaba en ese hombre gadareno. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué se arrodilló el gadareno, el endemoniado gadareno, ante el Señor? Solo les voy a decir que era el mismo Dios, que es nuestro Salvador, un Dios verdadero. Y reconoce, los demonios reconocen al quien es de Dios y al quien no es de Dios. Los demonios saben de que no pueden acercarse a Dios, porque no pueden resistir la presencia de nuestro Señor. Es por eso que se arrodilló este hombre gadareno. De esta manera pues estamos viendo de que aquí es muy importante de que debemos de luchar y de entender la vida espiritual. Dios es espíritu. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Qué me quiere decir las palabras que acabo de decir? Que Él está en todos lados. Él está viendo qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos. Él sabe todo. Nosotros no tenemos que decirle nada, porque Él sabe todo. Si tú pecas, Él sabe. Aunque tú digas yo no peco, o que sea un pecado piadoso. No hay pecados piadosos, hermanos y amigos. Aquí se trata de que tú tengas una intimidad con el Señor, que tengas esa intimidad y que seas sincero de corazón, porque el Señor está buscando corazones sinceros, sencillos y humildes. No te está diciendo que quiere tus manos, tu boca, no. Él quiere tu corazón. Si le entregas tu corazón, porque pide el Señor el corazón del hombre y de la mujer. Porque ahí, en el momento de que el corazón se para, se muere uno. Es un misterio que un día vamos a entender qué tan profundo es el corazón del hombre. Qué tan perverso es el corazón del hombre. De esa manera,
Entonces Jesús viene y dice de esta manera. Dice Jesús al hombre, al demonio, al espíritu que estaba en el Gadareno. Y dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le preguntó el maestro. Y le dijo, y respondió diciendo, Legión me llamo. Ustedes se dan cuenta que los demonios tienen nombre. Lo dice, lo expresa el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios. Y que dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esa es una clase de demonios. Después contra potestades, esa es otra clase de demonios. Y contra los gobernadores de las tinieblas es otro de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nos damos cuenta que así como Dios tiene querubines, serafines, arcángeles y ángeles, así está compuesto el reino de las tinieblas. ¿Por qué le digo esto? Porque me lo da a entender el Espíritu Santo, de que también está que el diablo imita a las cosas de Dios, y están conformados de grupos en grupos, cada demonio. Entonces aquí habla de legiones, y dice de esta manera, y dice, y le rogaba mucho que no. Y dice, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Saben qué dice? Porque somos muchos. Legión o legiones son millones de millones de millones de demonios, de legiones de demonios que habitan en el mundo espiritual. De esa manera se identificó este demonio, estos demonios, porque son muchos que estaban atormentando a este hombre. Y dice, le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que le habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio, y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Nos damos cuenta de que Jesús, en el momento que tú
comienzas y aceptas a Cristo, amigo y amiga, y te arrepientes de tus pecados, déjame decirte que si no estás sirviendo completamente al Señor, porque Él quiere todo, no quiere una parte de ti, sino que todo el interés, y que lo conozcas y que te entregues en cuerpo y alma y corazón y mente. De esa manera tu vida te va a cambiar. Quizás tú tienes problemas económicos, quizás tú tienes problemas en tu matrimonio, quizás tú tienes problemas con tus vecinos, quizás tú tienes rencor en tu corazón. Déjame decirte que tú eres un esclavo o una esclava y del pecado, de los demonios. Eres una esclava de Satanás. Eres un esclavo de Satanás. A ti, mujer, que te prostituyes y que vives por medio de ese oficio que dicen que es el oficio antiguo. Pero déjame decirte de que Dios te puede liberar. Si el Señor libera a los endemoniados, ¿cuánto más? Él murió por ti. Mujer, recapacita. Ámate a ti, ámate. No te abandones, no te dejes engañar por las cosas y los placeres de esta vida, que son trampas de Satanás. Y si tú estás en pecado, hermano y hermana, y piensas que vas a ir al cielo, déjame decirte que te tengo que decir con la verdad que es la palabra, de que te estás equivocando. Si tienes algo oculto y piensas que no se da cuenta, déjame decirte que estás muy mal con el Señor. Entonces, bien, en el momento que tú vienes y empiezas a hacer las cosas y empiezas a aceptar el camino de la verdad que es Jesús, Él te va a liberar de todas las cosas que te causan problemas. Pero son espíritus inmundos que te vienen a atormentar. Déjame decirte que todos tenemos esa lucha día tras día en el espíritu, pero debemos de entender de que hay un Salvador, hay un abogado delante del Padre que está abogando por nuestra salvación, que se llama Jesús, que está a la diestra del Padre, y que Él está intercediendo por nosotros. Y si tú le llamas, dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Es el mundo espiritual, es la divinidad del Señor. Cuanto más quisiéramos ser unos hijos verdaderos de Dios. Todos dicen de que creen en Dios y que son hijos de Dios, pero déjenme decirles de que si no se sujetan a la palabra como está escrita, no eres una hija de Dios, no eres un hijo de Dios, sino que eres un impío, o eres un inconverso separado de Dios, o una impía. Que los impíos y impías son aquellos que han llegado al conocimiento de la palabra y siguen pecando con sus cuerpos, siguen adulterando en sus corazones, siguen haciendo las cosas en silencio y según ustedes de que no se da cuenta el Señor. Déjenme decirles de que están equivocados. Yo no me declaro perfecto, pero trato de decirle al Señor que me lleve en el camino y con temor y temblor tener ese temor y temblor hacia el Señor. Si yo peco, si pecamos debemos de reconocer, hacer dignos frutos de arrepentimiento. De esa manera el Señor se agrada, que tú le des
que le hables con la sinceridad. Si tú te jactas que oras muchas horas, pero estás adulteras en tu corazón. Si tú ayunas y ayunas solo por competir, déjame decirte que no estás haciendo nada. Si tú diezmas, si tú haces lo que haces, lo que dice la palabra, pero estás en pecado, todo es en vano. Absolutamente todo. Por más que tú des, por más que tú digas, yo doy esto, yo soy esto, yo soy mejor que el otro. Déjame decirte que si estás en ese sentir de decir, yo predico bonito, yo hablo bonito en el nombre del Señor, te elevas. El Señor te va a humillar. Y dice en la palabra que todo aquel altivo será humillado y todo aquel humilde será exaltado en aquel día. Entonces el Señor nos demanda a que seamos humildes, a que seamos sencillos, a que seamos unos verdaderos hijos de Dios. De esa manera. Aquí dice en Primera de Juan dice de esta manera: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nos damos cuenta de que Jesús no vino por unas vacaciones, puedo decir. Él vino a cumplir. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Y tenemos un gran ejemplo en el Maestro, que muchas veces nosotros los gentiles nos creemos mejores. Y déjenme decirles de que se están olvidando del Padre. Jesús, siendo hijo de Dios, Jesús nunca dijo, yo Jesús saqué los demonios, o yo Jesús hice milagros y sané a los leprosos. Esa palabra no existió en la boca del Señor, sino que Él decía, mi Padre. Siempre Él decía el Padre. Él honró desde el principio de su vida hasta su final de su ministerio. Él honró al Padre Celestial. Y ahora nosotros, muchos, debemos de procurar de darle la honra y la gloria solo al Padre. No solo al Padre, sino que al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque nosotros somos menesterosos de ellos. De esa manera debemos de caminar en ese sentir y en ese caminar de estar bien con el Señor, pidiéndole con ruegos y súplicas, dice el apóstol Pablo, orando en el Espíritu. Dice de esa manera que orando en el Espíritu, no carnalmente, comunicándonos, orando es hablar con Dios. Si tú dices, yo oro, y pecas, de balde oras. Si tú dices, yo ayuno, y pecas, de balde es el ayuno. Si tú dices, doy ofrendas, y pecas, de nada te sirve. O sea que el Señor no quiere un pecador. No quiere al pecado. Ama al pecador. Pero quiere de que nos limpiemos día tras día. De esa manera. No importa que tú hayas nacido en el Evangelio. Si tú te crees de que naciste en el Evangelio, que tus padres son pastores, o que tienen un privilegio, que tienen un puesto en la iglesia, y tú dices, mi papá o mi mamá es una sierva del Señor, mi papá es un siervo del Señor, pero si tú no tratas de conocer al Señor, déjame decirte que estás condenado o condenada. Lo que hacen tus papis no te atribuye a ti. Hay una parte de las bendiciones que le alcanzan a ellos y te alcanzan a ti. Pero el Señor quiere una relación con cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengas del Evangelio. Si no caminas en el Espíritu, si tú te jactas y dices que no necesitas la corrección porque ya conoces la palabra, déjame decirte que estás mal. Si tú dices que estás yendo a la iglesia, todos los servicios, todos los días, si es posible, a la iglesia, pero estás pecando, estás perdiendo tu tiempo. Aquí no se trata de la asistencia de la iglesia. Aquí se trata de tu intimidad con el Señor en el Espíritu. Si tú ignoras lo espiritual, quizás tu pastor no es espiritual. Quizás tu pastor no se preocupa en lo espiritual. Y como he dicho, cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas. Y hay de aquellos que están viviendo por medio del Evangelio y acaparando las cosas de este mundo y no les hablan la verdad a ustedes. Déjame decirles de que ustedes están poniendo la mirada en el pastor y no están poniendo la mirada en el pastor de pastores, el Rey de reyes. A Él debemos de ir. Es lo que yo te digo. Te amo, te bendigo y me preocupo, porque si no me preocupara, yo te dijera que estás bien. Pero tengo que hablar la verdad. Si el Señor me hace sentir decir estas palabras, yo las voy a decir. Porque yo primero trato de hacerle caso al Señor y no al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es inconstante para pecar. Mas Dios no es un pecador, sino que es la perfección de la vida. Es la salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Debemos de entender eso.
Amigos, ustedes pueden reconocer al Señor de esta manera. No digas, es que el Señor no me perdona. El Señor te perdona. Él te ama. Él dio su vida por ti y te quiere liberar. Ahora vemos que tenemos claro de que hay una vida espiritual, una vida en que no debemos de ignorar, que todas las cosas todas estas cosas que nosotros ignoramos son reales. No sean incrédulos, créanle al Señor. Jesús demanda, que dice que todo aquel que tiene incredulidad no le agrada. ¿Por qué? ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es de que tú dices, este hombre está loco. No existe. Solo existe esta vida y se muere y ya. Esa es una incredulidad tremenda que Satanás te puso en tu mente. Si tú no te preocupas de lo espiritual, déjame decirte que tu fracaso va a ser toda una eternidad. Primeramente en el infierno y después viene el gran juicio de todas las naciones, pueblos y todos aquellos que están condenados y están en el infierno. Va a llegar ese día del juicio, y ese día del juicio serán juzgados, serán lanzados al segundo lugar juntos con Satanás, al lago de fuego. ¿A ti no te gustaría ir al lago de fuego o al infierno, que es la primera condenación? Y después la segunda condenación, que es el lago de fuego, el segundo lugar, que es el lago de fuego, que está reservado, que en la palabra me habla, que este lugar del lago de fuego se hizo solamente para Satanás y sus demonios. Pero viendo que la gente, viendo que todos aquellos que no creyeron en el Señor están en el infierno, comenzando desde Caín hasta hoy en día. Caín está en el infierno porque mató a su hermano Abel, el primer asesino en la historia de la vida, y no se arrepintió. Ahí está Judas, el que traicionó a Jesús, el que lo entregó para la muerte. Ahí está Judas. Ahí está el rey Saúl, que ese rey Saúl comenzó muy bien. El Señor lo ungió con su profeta Samuel, pero después desobedeció y pereció. Y en vez de arrepentirse, corrió a los hechiceros. Todos aquellos que están y creen en la hechicería, en la brujería, déjenme decirles de que ustedes van a tener un tormento espantoso. Tanto hechiceros, brujos, cualquiera que practique todas estas cosas, se van para el infierno y después al lago de fuego, acompañando a Satanás. Satanás quiere llevar tu alma, no tu cuerpo, porque el cuerpo fue hecho de la tierra y del polvo fue hecho y al polvo volverá. Mas tu alma, el aliento de vida que dio a Adán, que lo formó del polvo,
Ese viento de vida es nuestro espíritu y nuestra alma que nos hace hablar, que es pertenencia de Dios. También Satanás fue criado por Dios y casi, no digamos perfecto, casi. Hay una diferencia entre un casi y una perfección. Solo Dios es perfecto, pero casi perfecto, dice la palabra, que Satanás lo hicieron casi perfecto. Pero ahora está esperando el día en que va a ser el día del juicio y será lanzado al lago de fuego, tanto como ustedes, amigos. Si ustedes no quieren aceptar el regalo que Cristo les da en este día, de aceptarlo y de pedirle que los guíen y entregarse al Señor, déjenme decirles de que el infierno es lo que les espera. Y tengo que hablarles la verdad, de que en la palabra no habla de un tercer lugar, que tantos creen que ese lugar existe, que se llama purgatorio. El hombre ha sido sagaz, pero no el hombre, sino que Satanás, porque es una trampa del diablo, para que tú vayas a vacacionar por toda una eternidad al infierno. Yo les llamo a la reflexión y repitan conmigo esta oración, aceptando a Cristo. Y repitan conmigo de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, perdónanos de nuestros pecados. Soy un vil pecador. Me arrepiento en este momento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame para entenderte, para conocerte, y que me guíes con tu Santo Espíritu. Te lo suplico, mi Señor. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te doy gracias por los hermanos que han aceptado tu nombre. Bendíceles de una manera especial. Te pido que los cubras, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y que todo demonio, que todo mover de las tinieblas en sus vidas sea cancelado en el nombre de Jesús. Así como hiciste con el Gadareno, lo puedes hacer con nosotros. Te suplico, Padre, que en sus hogares haya paz. Esa paz que tú mandaste, que tú mandas, no la paz que habla el mundo, sino que la paz que tú hablas en tu palabra. Señor, te suplico que los llenes. Y todo aquel que está enfermo en esta hora, sánalo. Demuéstrale, Señor, que tú eres un sanador, que tú libertas y hazlos nacer de nuevo y que sean unos niños recién nacidos en tus manos. Te lo suplico, mi Señor. Amén y amén. Señor, hermanos y amigos, ha sido un gran gozo haber compartido la palabra. Debemos de entender de que la vida espiritual es más real que la que vemos y debemos de estar conscientes de hacer las cosas bien delante del Señor, no agradando al hombre, sino tratando de agradar a Dios, porque Él es el que nos va a dar la salvación, no el hombre. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Amén.